Bueno, pues les doy la bienvenida al Instituto Frontera y a la materia Historia Universal Contemporánea. Y lo que voy a platicarles en esta semana o el día de hoy es lo que significa la colonización. La colonia, no es la colonia México, ni la colonia de Libertad, ni la Matamoros, ni nada, ni la Lázaro Cárdenas, ni los Laureles. No significa otra cosa. Y vamos a ver también el imperio, imperialismo, el imperio. Bueno, el concepto de imperio lo voy a dejar aquí para explicar primero esto. Primero, se supone que los países, el mundo, creo que esto se los expliqué en otra clase, en otra vez, el mundo está dividido como norte-sur y geográficamente ponemos aquí el Ecuador para dividir el paralelo y tenemos el este y tenemos el oeste, creo que ustedes lo ven, y aquí tenemos la división de Greenwich aquí. Generalmente usamos esto, pero lo que yo quiero explicarles ahora nada más es norte y sur, ¿ok? Pero ya no no en el paralelo del Ecuador, sino dividido de esta manera. Aquí tenemos a la Unión Soviética o Rusia, como se conoce ahora otra vez, Rusia. Rusia se llamaba antes de la Primera Guerra Mundial. Se termina la Primera Guerra Mundial llamándose Rusia, pero en la Segunda Guerra Mundial se empieza a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991 se llamó URSS, porque había muchos países unidos a ellos. Letonia, Lituania, Croacia, Kazajistán, etcétera, ¿no? Pero después que esta desaparece en 1991, vuelve otra vez a ser la madre Rusia. Rusia sigue siendo socialista y tiene un poder igual que Estados Unidos. Entonces ellos dos son del norte y todos los demás países que están en el sur, ¿no? Los europeos se alinean a este y hay otros países que se alinean a este. Y lo que hacen estos dos poderes es invadir o colonizar la parte sur. Esto es lo que hace la colonia. Entonces en la Primera Guerra Mundial lo que ellos hacen de manera militar lo estuvieron haciendo. Entonces, Europa y Estados Unidos, Rusia, venían a África, venían a América, venían a la India y lo que hacían era colonizarlos. Llegaban con ejército, con los militares y los invadían. O sea, se les imponían sus reglas, sus leyes, aunque ponían, por ejemplo, en la India, que era Inglaterra en la India muy fuerte, les ponían como jefes pequeños que fueran indios, pero los grandes jerarcas eran ingleses. Y nos pasó a nosotros con la colonia española, ¿no? El virrey no tenía que ser español, pero a lo mejor la cabecera municipal sí era de un mexicano. La colonia funciona de esa manera. También hace cambios económicos, hace obviamente políticos, etcétera, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Ahora, eso es la colonia, la invasión o la posición o el dominio físico sobre un país. E imperio tiene que ver con no invadirlo, pero sí imponerle una manera comercial o una manera económica o financiera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado con Rusia? Le impone su forma de gobierno a China, por ejemplo, a Cuba, a Corea del Norte, se lo impone a Vietnam, se lo impone, Estados Unidos nos lo impone a nosotros como latinos o como mexicanos, nos lo impone. Es la forma de gobierno, la forma como comercializamos. Pues digo, hasta ahorita todavía no, la gente dice, ¿quieres unos tenis? Y compras los tenis del imperio, generalmente, ¿no? ¿Cuáles son? Adidas, Nike, etcétera, ¿no? Porque es el imperio. ¿Qué idioma es el más popular en el mundo? El del imperio, el inglés. ¿Cuál moneda gobierna? La del imperio, el dólar, etcétera. Eso pasó con los otros imperios, sea romano, griego, asirio, egipcio, etcétera. Conforme vamos al imperio,
Los imperios no tienen precisamente que tener posición o posesión de una propiedad geográfica como lo hace la colonia. La colonia invade, el imperio no, solo convence, es una doctrina, es una manera de pensar. Entonces eso es lo que ha pasado. Espero que haberme explicado, a ver si sí. ¿Sí está claro? Las dos cosas. La diferencia entre imperio, bueno, esa es la primerita cosa que tienen que aprender para comprender un poco la colonización. Dejen hecho mi spray aquí para... Se me olvida que no debo usar el azul, porque no se borra tan fácil. Bueno, ese es el primer temita. Y el segundo voy a explicarles lo que es el capitalismo. El capitalismo... A ver, déjenme que allá hay alguien más que quiere entrar aquí. Ya está. Fabiola. Bendito entre las mujeres, ahora puras mujeres. Bueno, entre mujeres y perros, ¿no? Capitalismo. Ok. El capitalismo nació más o menos como en 1880, por ahí, 89, si no mal recuerdo. Estamos hablando del siglo XIX. Bueno, el XIX tenemos que pintarlo diferente. Siglo XIX. Empieza el capitalismo. Hay un señor que se llama Adam Smith, que escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Este señor escribe y empieza ahí el capitalismo, que sus cualidades es el mercado libre. Ese es uno. La otra es, o libre mercado como se conoce, es la propiedad privada. Estos son los dos bases fundamentales del capitalismo. El problema que se puede manipular el capitalismo para hacerse monopólico. ¿Qué es monopólico? Pues mono es de uno y pólico es que tiene el control. Entonces, economía controlada por pocos. Ahora, es capitalismo monopólico. Quiere decir que hay otras formas de capitalismo, por ejemplo, el capitalismo consciente. Hay algo que se conoce como capitalismo consciente, que sí acepta el libre mercado y la propiedad privada, pero de una manera equilibrada. No es voraz, no es avaro. Esa es la idea, pues, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene el mercado libre y la propiedad privada. Este concepto nace con Adam Smith a finales del siglo XIX y escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y el tema que estamos platicando es capitalismo monopólico, economía controlada por pocos. Poca gente, pero siendo enriquecida. Entonces, eso, los monopolios, bueno, ahorita el monopolio más fuerte que tenemos en México es la Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad. No hay empresas privadas, todas las tiene el gobierno controla la empresa. En un tiempo estuvo pasando con Pemex. Ahorita ya no, pero estuvo pasando hasta hace 2 años. Controlaba todo. Entonces, ahorita ya hay un poco más de libertad, pero la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Estatal del Agua sigue siendo monopólico, que el gobierno tiene el control. Ahorita ya están hablando de privatizar el asunto. No todas las privatizaciones le convienen a los países, pero la propiedad privada es, tú puedes conseguir una casa, un terreno, un negocio. Si viviésemos en socialismo, que es nacionalismo, significa que no todas las personas pueden tener control o comprar, porque el gobierno es dueño de todo, pues, el Estado. Medina, buenos días. Todos los que acaban de llegar ahorita, muy buenos días. ¿Ok? Bueno, entonces el capitalismo lo que hace es buscar
mano de obra barata. Es el capitalismo monopólico. Y lo explico otra vez. No es lo mismo capitalismo consciente o capitalismo seco, así sin ningún otro sustantivo, o capitalismo monopólico es el que estamos hablando. Son cosas diferentes. Porque la gente dice, es que el capitalismo nos ha puesto en la padre. Bueno, a lo mejor sí y a lo mejor no. No necesariamente el capitalismo como tal es malo, porque su base es propiedad privada y libre mercado. Lo que nos ha dañado es la avaricia, el ser avaros, pues, de algunos empresarios que lo convierten en monopolios. Eso es lo que ha pasado. Muy pronto, a lo mejor me la quieran creer o no, pero los Oxxos se pueden convertir en un monopolio. Los Costco se pueden convertir en monopolios, pues. Entonces, es muy importante que la sociedad tenga presente que si siempre está comprando en el Oxxo y no le compra a doña Pelos, a doña Ramona, a doña Josefa, no sé cómo se llama la señora Don Ramón, la tiendita de tu esquina, también debe ser, hay que comprarle porque si no vamos a tronar a esa señora y todos vamos a tener que estar siempre en el Oxxo, nos van a cambiar los precios y van a controlar el mercado. La gente no lo lee, pero sí pasa, pasó, ya nos ha pasado, aquí tienen 2 ejemplos. Y pudiera ponerles muchos más, ¿no? El IMSS es una forma de control, el ISTECALI son formas de control del sistema de salud. Entonces necesitamos que sí haya gente que tenga escuelas privadas, hospitales privados, o sea, que sí haya libertad empresarial. Eso es el capitalismo en sí. Lo que nos ha dañado o nos ha fregado la vida es el monopolio. ¿Okay? Y eso es lo que hicieron en la Primera Guerra Mundial. Los países ricos como Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, empezaron a ir a los países con menos recursos económicos, no así recursos naturales como África, América o Sudamérica, la India, que tienen muchos recursos naturales. Entonces, los estados ricos empezaron a explotar a los países pobres. Eso es la colonia, eso es el imperio, y lo hacen a través de esta aplicación, de esta ideología del capitalismo monopólico. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Todo claro? Sí. A ver, todo, déjale pregunto aquí a... todo correcto. Más vale, ¿no? Ok. Entonces, el siguiente pequeño tema es, ¿por qué inicia la Primera Guerra Mundial? Bueno, acuérdense que no se llamaba Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo vieron en los videos o no los han visto? Ahí les grabé un video, les explicaba. Y también en la lectura. A ver, Norma. Fue llamada la Gran Guerra. La Gran Guerra. La Gran Guerra, sí se llamaba. Porque nunca había habido una guerra de esa envergadura. Después de esta, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se despierta la Segunda, entonces le llaman a esta primera y cambiamos este nombre. Segunda Guerra. Lo vamos a explicar en otras clases, pero Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, ¿qué origina? A ver, René, dime, ¿qué es lo que origina la Primera Guerra Mundial? ¿Sabes? Evelyn, tú ayúdame. ¿Cuándo fue el inicio de la Primera Guerra Mundial? Pero primero René. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, pues digo, pueden decirme, no sé, no me acuerdo. Nomás no me van a decir, no me importa, porque entonces sí ya... Profe, fue el 28 de julio de 1914. ¿Estás segura? Creo que sí. A ver, es que hay 2 fechas y por eso le hago la pregunta a Evelyn. Es que hay 2 fechas, Evelyn. Una es el 28 de junio y otra es el 28 de julio. 1914. Las 2 fechas son muy fáciles de equivocar y ahorita les voy a explicar por qué. Pero necesita contestar René, porque si René no contesta, no les puedo explicar.
Profe, A porque ver, hay dos fechas. mande. Porque hay dos fechas. Porque hay dos fechas, sí, pero ¿tú sabes por qué inició la Primera Guerra Mundial, René, o no? Ah, es que le sale como René, pero yo soy Santiago Medina. Ah, ok, Medina. Entonces te voy a decir Medina, más fácil, ¿no? Sí. Ok, Medina. ¿Por qué inicia la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué inicia la Gran Guerra? Inicia, no estoy seguro, es porque mataron a alguien, ¿no? Ok, sí, correcto. Mataron al archiduque. Voy a pintarles un mapita y ahorita les voy a decir estas dos fechas por qué. No voy a pintar el mapa. No, no se van a reír de mí ni la vayan a copiar. Yo sé que a lo mejor les puede gustar mucho mi mapa, pero voy a pintar aquí a Inglaterra y aquí voy a pintar a a Europa, ¿no? No, no me hagan caso. No le hagan caso a mi mapita, ¿no? Pero, pues aquí está Italia, o que esté Portugal, España, Francia, Alemania, y los Países Bajos, etcétera, ¿no? Pero a donde quiero llegar, voy a brincarme aquí todos los demás otros países. Y aquí estaba el imperio Austria, húngaro. Este es un imperio. Y aquí abajito había una fregaderita que se llamaba Serbia. ¿Ok? El archiduque Fernando, él era político de aquí, archiduque. Esto es un imperio. Es importante entender el concepto de imperio porque no era ni un rey, no era un país, no era una nación, no era una república, era un imperio, el imperio austrohúngaro. Y lo que hacía, vino a visitar a los serbios. Es como decir que México va a visitar a, a este país que está a un ladito de Guatemala y México. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Entre México, abajito de Quintana Roo, Belice. Es como si México va a visitar a Belice. No, es un país bien pequeñito. Pero los de Belice, los belicienses siempre creen que los mexicanos los queremos invadir. Entonces, los de Belice se ponen de acuerdo para matar al archiduque, unos estudiantes de preparatoria, así como ustedes. Dicen, no, pues vamos a ponerle la chapa a este señor, que por qué va a venir a invadirnos, ¿no? Dijeron que nos iba a ir a espiar para invadirlos. Entonces, cuando llegan aquí, lo matan. Y matan a su esposa, creo que se llama Catalina, no me acuerdo. La cosa es que lo matan el 28 de junio. Esta es la fecha de su asesinato. Evelyn Medina, esta es la fecha de su asesinato. Por eso hay dos fechas. Y el inicio de la Primera Guerra Mundial es el 28 de julio, como dijo Susana. Pero si lo mataron el 28 de junio, ¿por qué lo alargaron hasta julio? Ah, porque se empezaron como a amenazar. A ver, te platico. Por ejemplo, a ver, lo matan, al cuate lo matan aquí, ¿no? Esta no sirve. Lo matan aquí. Entonces, Serbia quiere atacar este paísito, quiere atacar este imperio, ¿no? Pero entonces, Francia, Francia le dice a Serbia, digo, al imperio extrahúngaro que lo va a atacar. Y dice bien, Francia va a defender a Serbia. Pero entonces, fíjense bien, entonces Italia le dice a Alemania, a Francia, que él los va a atacar. Y entonces los alemanes, aquí está Alemania, esto es Italia, les dice a los franceses que ellos también, a los franceses que los va a atacar. Entonces Inglaterra le dice a Alemania, a Italia y al Imperio Extrahúngaro que los va a atacar a ellos si atacan a Serbia. No, es acá, aquí. Entonces se vuelven dos frentes entre Rusia, Francia e Inglaterra en contra de Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Vamos a atacarnos. Y entonces empiezan a negociar, pero se empiezan a amenazar.
O sea, si tú lo atacas, yo te ataco. Y el otro dice, pero si tú atacas a fulano, yo voy a tocar a Perengano. Y entonces se esperan ese tiempo hasta el 28 de junio. Es así como amenazándose y vamos a atacar y no vamos a atacar hasta que se arman los cocolazos, ¿no? ¿Para qué platicamos si nos podamos dar balazos, no? Y se atacaron y se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Ahora, es muy curioso y es muy, muy interesante. Voy a borrar la fecha. No lo olviden y por favor no lo confundan. Por eso era importante mencionar. 28 de junio, el asesinato del archiduque Fernando en Serbia, que era austriaco o húngaro. Y el 28 de julio es cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces, es muy importante aprenderse esa fecha, que a veces las fechas no son tan importantes, pero en este caso hay mucha confusión. Voy a borrar aquí, por lo que les voy a explicar. Voy a borrar las flechitas. Bueno. Ok. Regresamos al mapita. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, muy importante, este imperio lo desaparecen. Es muy importante ver la geografía política. Por ahí se los puse en un mapa. Pero ¿qué hacen? Dividen, por ejemplo, a este pedazo y lo hacen Austria. A este pedazo lo hacen Hungría. ¿Ok? Ya no se llama el Imperio Austrohúngaro, ya lo dividieron. Pero luego inventan aquí a Checoslovaquia, le dan un pedazo a Polonia. Rusia le dan otro pedazo, etcétera, ¿no? Y aquí de este lado, pues le dan un pedazo a Grecia que le quitan a Italia, los Balcanes, ¿no? Y le regresan unos pedazos a Francia que Alemania le había quitado. Entonces, cambia la geografía política. Pero lo más importante y que creo que les debe quedar claro es que el interés de la Primera Guerra Mundial era desaparecer toda la forma de imperio. El imperio francés con Napoleón no tenía que haber quedado ninguna pizca de su existencia de unos años antes. El imperio austrohúngaro debería dejar de existir. Los zares en Rusia tenían que dejar de existir en una forma de imperio. El imperio japonés tenía que desaparecer, etcétera. Todos los imperios tenían que desaparecer. Hasta la fecha, ¿cuántos imperios hay en el mundo? A ver, déjenle pregunto a alguien que no le ha hecho preguntas. A ver. Mira, ¿sabes de algún imperio? ¿Sabes si hay algún imperio ahorita en el mundo? No conozco ninguno, profe. Bueno, Japón, hija. Japón es el único país en el mundo que tiene imperio. Se conoce como el Imperio Nipón o el Imperio del Sol Naciente. Y es el único porque, por ejemplo, en Inglaterra sí tienen reyes, en Francia, en España tienen reyes, los árabes tienen reyes. Hay muchas partes, en África también hay reyes, pero imperios como tal, el único que ha quedado vigente es Japón. Por eso Y les digo este dato. Era así como un sol naciente rojo. Sí, por eso su bandera está así. Entonces, ya el emperador japonés no tiene el peso político ni militar que tenía en este tiempo, ¿no? Pero el emperador Chito, que, por cierto, lo pierde la guerra Japón, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero no logran deshacer su imperio. Eso también es un dato curioso. Japón sigue siendo el imperio japonés. Por eso es que no tienen presidente, ellos tienen un primer ministro. Donde quiera que haya reyes, tampoco tienen presidentes, tienen primeros ministros, porque no son países que desarrollan la democracia igual como nosotros, los norteamericanos o los mexicanos o los guatemaltecos, etc. Entonces, cuando hay un rey, por ejemplo en España tienen un primer ministro, en Inglaterra un primer ministro, en Japón, que tienen imperio, un primer ministro, no presidentes. Es que es diferente el sistema gubernamental. No sé si lo vieron con el profe Fray en Derecho. ¿El profe Fray les dio Derecho, introducción al Derecho? Sí. No sé si lo platicaron. Sí, profe. No sé si lo platicaron en las estructuras
democráticas. A lo mejor a veces no alcanza el tiempo porque es muy rápido, pero es importante. No es lo mismo decir república que decir nación o decir país. Tiene sus variables, ¿no? Porque las repúblicas nacieron en 1889 con la Revolución Francesa. La idea política del final de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial era que los países se convirtieran en repúblicas. Y por eso se dividen tanto y creo que hacen 14 cambios ahí. Por ahí les puse una información de cómo se modifica la geografía del centro de Europa. Todo el centro de Europa cambia. Obviamente la guerra mundial es, por ejemplo, si Francia y se está peleando contra Inglaterra y en África, que era esta parte, y en África había una colonia, pues no sé, Libia o Egipto, no sé, Marruecos, esta parte, y aquí había italianos y había franceses, pues también se peleaban entre ellos. Se peleaban en donde, o sea, se encontraban en la calle en la Ciudad de México y se agarraban a cocolazos. Digo, oye, pues vamos a darnos un tiro aquí porque tú eres alemán y yo soy italiano, ¿no? No, pues los italianos y los franceses. No, eres francés y yo soy italiano, soy alemán y tú eres francés, pues vamos a darnos en la padre, a ver cómo nos toca. Entonces, no sé si hasta aquí voy explicándome. ¿Tienen dudas? No, profe. Bueno, espero que vaya un poquito quedándoles claro la historia. Tienen que saber que hay países poderosos que doblegan a los países pues no tan poderosos, ¿no? Dicen que hay primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Y el primer mundo pues lo representa Estados Unidos y el segundo mundo lo representa Rusia con sus aliados y el tercer mundo pues son todos los países jodidos, ¿no? todos los que quedan en el sur, ¿no? Incluyendo de México para abajo. No sé si les expliqué esto en estructura socioeconómica, pero todos los países de Latinoamérica quieren ir a trabajar al norte, que es Estados Unidos, todos los países africanos quieren ir a su norte, que es Europa, y todos los países de la India, China, todos los países pequeños que están ahí, Serbia, Zacaquistán, todos quieren ir a Rusia a trabajar, porque los países del norte son los ricos. Ahora, pero vuelvo otra vez al principio, todos los países del norte van y establecen sus maquilas en los países pobres. ¿Por qué? Porque pueden pagar barato, porque pueden hacer uso de sus recursos naturales y contaminar su medio ambiente, su ecosistema. Entonces, contaminan y se llevan el producto final a todo el mundo, lo reparten, la globalización, y generan riqueza a través de alguna manera la esclavitud moderna, que es la maquila de las fábricas de maquilación, ¿no? Ahora, también es importante, los países del norte consumen más drogas que los países del sur, pero son los países del sur los que los cultivan y los que los procesan. Las armas se hacen en el norte, pero se usan en el sur. O sea, tú ves mucho más mexicanos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Felipe Calderón contra el narco, se murieron 260,000 gentes por el narcotráfico, y en Estados Unidos 60, por la misma razón, pero fueron armas de Estados Unidos. Entonces, los países del sur se matan con las armas de los países del norte. Ahora, ¿el dinero de dónde viene? Pues del norte. El dinero baja, ¿por qué? Porque le vendemos la droga, entonces nos tienen que pagar. Entonces, así como se trafica del sur al norte la droga, así se trafica el dinero en efectivo del norte al sur, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con la geopolítica que se desarrolló al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, quería platicarles aquí. Ahora, ¿saben qué pasó en México en 1917? México, ra. A ver, aquí no le he preguntado. A ver, no se me vayan a desconectar porque luego se empiezan a desconectar cuando dice, el profe va a preguntar, entonces hay que desconectarnos. A ver, aquí no le he preguntado. A Dawson. Dawson, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Dawson. Dawson, así casi como millón o como miles o como Dawson. Ok, digo, a ver, platícame. ¿Sabes qué estaba pasando en México en 1917?
Mm, 1917. Yo ni estaba vivo, profe. Ya sé. Yo ni, no sé, profe, yo todavía no nacía, dime, ¿no? ¿O qué estaba pasando en Rusia en 1917? Tampoco. No has hecho la tarea, ¿verdad? No has hecho el trabajo todavía. No, todavía no he entrado a Por eso empezar. todavía no sabes. Pero mira, aquí se está terminando la Revolución Mexicana. Nosotros estamos llegando al final y ellos están comenzando su revolución. Qué curioso, ¿no? Es muy importante este dato porque luego decimos 1917, ¿qué tiene que ver México con el mundo? Ah, muy sencillo, permítame un poquito, me voy a quitar de la cámara. Ya regresé. Esto que les voy a pintar aquí es un dato muy interesante. Miren, lo acabo de conseguir en una secundaria, en una segunda. Está bien bonito, me encantó. Ok, me gusta la historia, me gusta la geografía, entonces les explico. Imagínate, aquí está México, no lo están viendo. Y Rusia está de este lado, del lado contrario, de este lado. Pero, ¿cómo puedo vincular lo que está pasando en México con lo que está pasando en el otro lado del mundo? A ver, pongamos otras fechas. Juguemos con otras fechas. A ver, nomás para vincular esto. ¿Qué está pasando en China, en Japón, en 1910? ¿Qué está pasando en México en 1910? Ayúdenme. ¿Alguien sabe? Esta es una pregunta abierta. Si alguien sabe, dígame. Pero en la historia tenemos que aprender a vincular hechos. Tenemos que empezar a relacionar qué estaba pasando, por ejemplo, en la literatura española cuando los españoles invaden México. Pues, ¿qué nos importa? Ah, pues sí nos importa, porque se escribió Don Quijote de la Mancha. Entonces sí es importante la relación. Es más, cita Miguel de Cervantes cuando escribe Don Quijote de la Mancha, él cita algunas circunstancias de la colonia en América. El Potosí, por ejemplo. El Potosí, que era una mina boliviana, que después le ponen San Luis Potosí a un estado de nuestro país porque descubren una mina que pensaron que no tenía final de la plata que había. Entonces hay una relación y tenemos que aprender a relacionar qué está pasando en Japón en 1910 y qué está pasando en México, ¿no? ¿Se rinden? ¿Se dan? ¿Será melón? ¿Será sardinillas? ¿Mande? Me rindo, profe, dígalo. Ah, ya, ok. 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre. Acaba de pasar. 1910. ¿Qué está pasando? China y Japón se están peleando. Es más, ustedes pueden buscar alguna película ¿Estarían en guerra o por qué se están peleando? Claro, están en guerra. Japón invade China. Hay una película que así se llama, 1911. Véanla. Bueno, es una película militar, si no les gusta ver, dijera. De China y Japón. Sí, ajá. La voy a ver. Está curada, ¿eh? Bueno, hay otros países que se involucran ahí, pero ¿qué está pasando? Nosotros tenemos nuestra guerra civil, o sea, mexicanos contra mexicanos, y ellos están peleando en Oriente, dos países, pues dos potencias. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la relación? ¿Perjudican algo? Pues sí, estamos en guerra en el mismo tiempo. Nosotros terminamos la Revolución Mexicana en 1917 y los rusos comenzaron en 1917. Es muy interesante ver cómo la historia se conecta. Por eso les explicaba aquí. También les recomiendo ver la película de Babel, cómo una persona de un lado del planeta puede influenciar la otra, una persona del otro lado. Pues el efecto mariposa, ¿no? Hacer un tsunami social. Aprendamos a relacionar fechas, acontecimientos, circunstancias, momentos de la vida. Es fundamental. Voy a borrarlo. Muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo. Vuelvo a la pregunta inicial. Quiero saber si alguien tiene alguna duda sobre la calificación, sobre la materia.
antes de dar cierre a la clase del día de hoy? Yo no tengo ninguna duda, profe. ¿No? Evelyn, Norma, Todo bien. ¿todo bien? ¿Todos? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, es importante que hagan sus foros. Aunque sea, escríbanme una frase. Es que dejan el foro para el final o no lo hacen. Por favor, si está en el foro, escríbame algo, lo que le estoy preguntando, escríbame una frase. En las tareas teóricas normalmente son de reflexión, escríbame un párrafo. No escriban mucho o sea, escríbame algo de lo que le estoy platicando. Entiendo que a veces les cuesta trabajo expresarse y también entiendo que les da flojera, pero eso lo dejen a un lado. Díganle al cerebro, levántate, huevón, y pónganse a hacer el trabajo. Porque a veces el cerebro es muy, perdón por la palabra, pero a veces se procrastina las cosas, entonces hagamos las cosas en su momento. Hagan las tareas, si tienen alguna duda, la tarea teórica, que es el repaso de la lectura, pues regresen a la lectura, abran 2 ventanas y estén viendo. A ver, ¿qué alguien me escribió aquí? Sí, correcto, Fabiola, sí te puedes salir y volver a entrar. No te había leído. Está bien, Norma. No te preocupes. La siguiente clase va a ser el sábado a las 9 y la razón por la que es el sábado, si alguno de ustedes tiene su trabajo y no puede estar el sábado, es para los chavos, compañeros de ustedes, que trabajan toda la semana, pero el sábado pueden estar en clase. Entonces, para darle sentido de pertenencia, sentido de inclusión y también de participación,